En este video hablaremos del capítulo 23 del libro Organón Clínico de Farrokh Master. El título es ¿Cómo estudiar la materia médica? Las palabras latinas materia médica significan materiales de medicina. Esto es que varias fuentes de medicinas se emplean en la homeopatía, principalmente plantas, minerales, animales o químicos. La materia médica es una rama de la farmacología que trata las sustancias utilizadas como medicamentos y describe su origen, composición, características físicas, propiedades químicas, modos de preparación y administración, así como sus acciones fisiológicas y toxicológicas. Las medicinas homeopáticas se enlistan en latín, porque el latín es una lengua muerta y por consiguiente no son posibles los cambios en la lengua y por ello los significados permanecen intactos por generaciones. Es esencial que todo homeópata tenga las siguientes materias médicas en su consultorio por las razones antes mencionadas como un material de estudio. Tenemos enfermedades crónicas, la materia médica pura, Enciclopedia de Materia Médica de Allen, es extremadamente confiable y tiene ediciones de Lippe, contienen toda la información de las enfermedades crónicas, así como la materia médica pura, incluyendo todo lo que se había descubierto hasta 1880. La Enciclopedia de Materia Médica de Vitulcas se encuentra en volúmenes incompletos, o al menos hasta el momento de redactar este libro menciona, pero cuando se publique será excelentemente confiable. Los casos son excelentes fuentes de estudio. El libro de escritorio de Roger Morrison, si uno no tiene la fortuna de tener clases con George Vitulcas, entonces este libro vale la pena, pues Morrison describe bellamente lo que ha aprendido de Vitulcas y añade sus propias observaciones clínicas. Por lo tanto, es esencial por lo menos comprar 5 o 6 diferentes materias médicas porque cada uno tiene su propia información y su estilo de presentación. La metodología del estudio. Un método común es resumir los síntomas mentales y físico generales claves junto con los físicos característicos en una tarjeta bibliográfica o en una hoja de papel. Una manera sistemática de aprender un medicamento es discutir sus síntomas más característicos al inicio. Posteriormente debería haber una discusión sobre los síntomas psicológicos y luego de los síntomas físico generales valiosos. Luego los síntomas físicos importantes y finalmente los síntomas menos característicos. Cuando discutimos los síntomas característicos es útil hablar de ellos en el orden de la cabeza hacia los dedos del pie. Aprender la materia médica de memoria sería un plan muy absurdo, no es necesario. El método adecuado de estudiar la materia médica completa consiste en hacerse primero un maestro de unos cuantos medicamentos. Posteriormente viene el dominio de aquellos medicamentos muy relacionados con los primeros y así hasta ir abarcando más y más medicamentos. Los síntomas de un medicamento deben leerse con mucho cuidado y varias veces. Esto debe hacerse de principio a fin en los primeros años de estudio, con la pluma siempre en mano. Mientras leemos siempre ve algo que nos llame la atención. Farrington dice: al principio debemos poner atención en los órganos en los cuales ocurren los síntomas. Durante una segunda lectura del medicamento debemos dirigir nuestra atención al carácter de los síntomas. El carácter de los dolores en diferentes partes debe compararse todos los dolores u otras sensaciones, una sensación semejante o un tipo relacionado que ocurre en diferentes partes. Esto debe observarse con mucho cuidado. Al mismo tiempo debemos poner atención en las partes en las que se presentan principalmente estos dolores. Por ejemplo, un dolor ardiente en caso de Arsenicum album ocurre a menudo internamente en las venas sanguíneas. En el caso de carbón vegetal, el dolor se ve más externamente en la piel y las articulaciones. En la tercera lectura se deben notar las condiciones bajo las cuales los síntomas toman lugar.
El medicamento puede leerse lentamente, incluso una cuarta vez, con mucha atención en las combinaciones de síntomas. Debemos buscar la semejanza y observar las diferencias en los síntomas prominentes y en aquellos que son más raros y más peculiares. La materia médica pura es una compilación de informes de experimentaciones homeopáticas publicadas en 6 volúmenes por Samuel Hahnemann. Siempre es aconsejable usar la materia médica más confiable. Uno debe consultar por ello la materia médica pura. Hahnemann se esforzó mucho en mejorar la calidad de su trabajo al cambiar constantemente las ediciones, corregir los errores y añadir observaciones. Esto dio lugar a 6 volúmenes y 3 ediciones de materia médica pura, 5 volúmenes y 2 ediciones de enfermedades crónicas. Andrés Sainier dice, según él, aprender homeopatía es como ir a una escuela de grados. En el primer grado debemos aprender cómo tomar el caso. En el segundo grado debemos aprender cómo analizar el caso. En el tercer grado debemos aprender cómo manejar el caso. Y en el cuarto grado debemos aprender a estudiar e investigar la materia médica. También podemos estudiar la materia médica a través del repertorio. Para los principiantes, recomendaría el libro Cómo estudiar el repertorio de Kent. El primer paso es recorrer todos los rubros del repertorio como un solo medicamento que se administra en el tercer grado. El siguiente paso es recorrer algunos rubros cuando se mencionan más de un medicamento, pero tiene un solo medicamento de tercer grado. Por ejemplo, el rubro o la rúbrica es aversión a los seres queridos. En el repertorio de Kent trae 9 medicamentos, de los cuales Lycopodium es de tercer grado. Si comprendemos los rubros que hemos estado leyendo y si recordamos los medicamentos de tercer grado, conoceremos los principales pilares sobre los cuales descansa la esencia de un medicamento. Un buen diccionario es necesario para comprender el verdadero significado de los rubros. He intentado hacer este trabajo más fácil con mi trabajo percibiendo rubros de la mente. Este parece interesante, ¿verdad? El trabajo anterior puede hacerse también a través de un buen software, como el de homeopatía, algún radar, para poder estudiar a través de lo que serían los repertorios. No solo los físicos, también existen ahora los repertorios en software. Ahora hablaremos sobre el capítulo 24. El capítulo 24, cuyo tema es puntos de diferenciación entre los editores de Organon. Hahnemann no escribió el Organon solo para los practicantes homeopáticos, de hecho lo prescribió para los pacientes. La primera edición del Organon se publicó en 1810, mientras Hahnemann vivía en Torgau. Las primeras 3 ediciones del Organon introdujeron la ley de los semejantes y el medicamento único. Por los principios de la mínima dosis y el medicamento patentizado todavía debían introducirse. La primera edición se publicó en 1810 y esta no tenía índice. La segunda edición se publicó en 1819. En la segunda edición el título del libro fue cambiado. El poema de Gayet fue reemplazado por la frase que significa atrévete a saber. En este trabajo Hahnemann revisó los avances hechos en la homeopatía que resumieron sus desarrollos a finales de 1810. En este momento hizo pública su experiencia con el uso de potencias tales como la 12C, la 15C, la 18C, que fueron más allá del número de Avogadro. La tercera edición fue publicada en 1824, contenía 317 parágrafos y el título ya no llevaba ningún cambio significativo. La cuarta edición del Organon en 1829 marcó un nuevo inicio para la homeopatía clásica. La cuarta edición fue publicada en enero de 1829, cuando Hahnemann tenía 74 años de edad y ya estaba en Köthen. El título de esta cuarta edición fue Organon del arte de la curación de medicina. Cambios de las primeras ediciones, primera y segunda edición. 253 parágrafos de la tercera edición fueron retenidos con cambios menores y mayores en esa edición. 33 parágrafos fueron removidos. Los contenidos de algunos parágrafos se modificaron, acortaron o alargaron. Nuevas adiciones a la cuarta edición. Se introdujo la teoría de los miasmas crónicos. La introducción fue alargada y dividida en 2 partes. La primera parte se revisó
se debió, dice, a la revisión de la vieja escuela de la medicina. La segunda parte fue titulada Ejemplo de las curas homeopáticas realizadas no intencionalmente por medio de la vieja escuela de la medicina. Los deméritos de la cuarta edición. En el prefacio de la cuarta edición no contenía ninguna mención de la teoría de los miasmas crónicos, aunque fue introducido en los parágrafos 70 al 75. El publicador inglés Denbridge, sin información respecto del origen del traductor, fue mencionado y él era abogado de profesión, se había dedicado al conocimiento médico. Ciertos errores se cometieron por parte de la Academia de Herring sin dar alguna explicación. En la quinta edición del Organon fue publicada el 28 de marzo de 1833, cuando Hahnemann tenía 78 años. La sexta edición del Organon fue publicada en 1921, 78 años después de la muerte de Hahnemann. Hahnemann, de 87 años, había completado su obra mientras estaba en París. Hahnemann había estado trabajando en la sexta edición del Organon durante los últimos 18 meses de su vida. En 1921 se publicó la sexta edición del Organon de Medicina, escrita en 1842. El párrafo de cierre de Hahnemann en el prefacio en la sexta edición del Organon se adecua al final de este ensayo. Por consiguiente, la homeopatía es un sistema de medicina perfectamente simple, quedando siempre fijo en sus principios como en la práctica, pues la doctrina en la que se basa, si se aprende correctamente, será considerada completa y por lo tanto útil. Lo que es claramente puro en la doctrina y la práctica deberá ser autoevidente, y toda la rutina perniciosa de la vieja escuela deberá cesar y sustituirse por la homeopatía. Eso comentó Hahnemann. Una nueva escala de preparación de las drogas, conocido como la escala 50 milesimal o potencias LM, se introdujo en la sexta edición del Organon. Hahnemann cambió de opinión sobre la necesidad de agravación cuando descubrió las potencias LM y la dosis dividida en la solución medicinal a finales de 1840. La potencia LM es sutil en su establecimiento. Usa una serie de potencias que aumentan lentamente y alcanzan la grabación al final del tratamiento. La escala de potencias LM es homeopática para muchas enfermedades crónicas y miasmas. En la sexta edición del Organon, Hahnemann escribió en la escala LM la escala LM produce agravaciones al final del tratamiento cuando el paciente está completamente bien, si la dosis está controlada. Muy interesantes sus observaciones. Muchas gracias.